Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. El tema que quiero compartir, el título del mensaje, se llama El cristiano. Es un hombre con corazón conforme al corazón de Dios. El corazón del cristiano es un corazón conforme al corazón de Dios. Este texto lo buscamos. Primera de Corintios capítulo 6, el 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias. Declaramos que no hay tiniebla en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Podemos tomar asiento. El texto que hemos leído, notamos la forma, está en una forma como de reproche. Acabo de decir que el cristiano es un creyente con el corazón conforme al corazón de Dios. Si realmente fuéramos así, tal que lo que hemos declarado en el título, este versículo cambiaría de forma, porque el versículo antes habla de algo que no es y termina diciendo: ¿O ignoráis? Me hubiera gustado mi clamor para mi propia vida, y ahora quiero extender a cada uno este clamor. Señor, que la forma de este versículo, ya no podemos cambiar lo que ya está escrito, pero cuando lea este versículo, que la forma sea la siguiente: una afirmación diciendo: mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual recibimos, tenemos de Dios, sin que haya el punto de interrogación. Porque este punto de interrogación tiene su porqué, porque el hombre, el creyente cristiano, no reflejaba el ser realmente el templo del Espíritu Santo. Y viene la pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo? Porque solamente cuando ignoramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, cuando ignoramos, caminamos de una forma que no podemos decir que yo como cristiano soy un hombre conforme al corazón de Dios. Y mi clamor: Señor, haznos, Señor, permítenos, Señor, día tras día, que vivamos conscientes de que el Espíritu Santo habita aquí dentro. Que vivamos cuando caminamos por las calles. Qué bueno cuando hemos estado mirando las imágenes, la iglesia por las calles. Qué bueno es vivir las 24 horas así, conscientes, sabiendo que el Espíritu Santo habita, es el residente permanente. Uno puede habitar la calle tal y pasa lo que puede pasar y uno se cambia de lugar. Ahora estamos en Sabadell y puede ser que mañana a lo mejor el Señor te envía para Estados Unidos y quién sabe. Pero esto es, uno va cambiando, pero el Espíritu Santo es el residente permanente. Cuando nos olvidamos, cuando no somos conscientes de esta realidad, notamos un caminar que no refleja que el dueño está aquí dentro. Claro, cuando nos reunimos hay un porqué, pero el dueño está aquí dentro. Cuando tú estás comiendo, cuando tú estás hablando, cuando tú estás manejando, conduciendo, que tú tengas esa conciencia de que el Espíritu Santo está aquí. Y este versículo cambia por completo. Ya no es un punto de pregunta, un punto interrogativo, es una afirmación. Somos el templo del Espíritu Santo, el cual tenemos
tenemos, hemos recibido, lo tenemos, no lo vamos a tener, tenemos. Y costó un precio muy alto, hermano. No podemos permitirnos ignorar esto. Costó un precio tan alto que ahora sí, un milagro. Es un milagro, hermanos. Cuando cantamos aleluya, decimos alabanza a Dios que hizo este milagro. El Dios incomparable, el dueño de todas las cosas, el todopoderoso, el que no retrocede para nada. Si uno sabe esto, no será el pequeño problema terrenal cuando uno pierde un piso, cuando uno pierde la salud. No será esto que te va a detener, porque tú sabrás en cada momento cuando mi cuerpo responde, cuando mi cuerpo no responde, uno va a saltar diciendo, yo tengo al residente permanente, el Espíritu Santo que ha hecho un milagro. Es un milagro, Dios habita dentro de mí, un milagro. Wow. Aleluya. Si lo sabemos, toda la gloria para Él. Si lo sabemos, caminaremos de una forma tan distinta. Nosotros estamos en este tiempo que este milagro es realidad. Pero hay gente que miraron de lejos. Es impresionante. Y saludaron de lejos. No tuvieron esta oportunidad. De los que miraron de lejos para entender lo que es un hombre conforme al corazón de Dios, lo que Dios quiere que seamos en el día de hoy. Ellos no tuvieron a este residente permanente, de tanto en tanto sí, pero ellos le saludaron de lejos. Uno recibió un testimonio, me refiero a David. David fue declarado hombre conforme al corazón de Dios. Yo quiero invitarte y haré una serie de preguntas para descubrir si realmente tú eres cristiano conforme al corazón de Dios. Tienes al residente, porque el Espíritu Santo vino para residir, para habitar, para permanecer. No un día, toda la eternidad. Lo llevamos, lo llevaremos. Toda su gloria está en nosotros. Haré una serie de preguntas, serán 6, las más importantes. Terminaré con una pregunta. Cada uno descubrirá si realmente este versículo, si lo leemos, podemos quitar el punto de interrogación y decirle, Señor, yo sé que soy el templo del Espíritu Santo. Yo sé, yo camino consciente. Es mi clamor, hermanos. Es mi clamor, Señor, cuando camino, todo lo que haga, Señor, que no me olvide, porque la mente humana nos falla. Que no me olvide que soy la casa, soy el templo y que el dueño de todas las cosas escogió habitar aquí dentro. Y de hecho, ahora ya te invito a quitar este punto de interrogación, que tú digas también, yo soy el templo. Pero para decirlo, hay unas cuantas preguntas que haré. Ahora, si miramos a David, que fue declarado hombre conforme al corazón de Dios, en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 22, no voy a detenerme mucho en esto porque son preparativos a esas preguntas y vamos a reflexionar sobre esas preguntas, tomaremos notas y cada uno con tranquilidad en su casa, a solas, va a intentar contestar a estas preguntas. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 22, la Biblia dice que quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Este texto hacía referencia a 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14, solamente un comentario. Si no tiene tiempo de tomar nota, no pasa nada, pero las preguntas sí. Ahí que voy a ir con pausa para que tú apuntes las preguntas.
porque hacía referencia a Primera de Samuel, en el capítulo 13, versículo 14, que dice que Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Esta palabra salió de la boca de Samuel. Samuel fue en el momento cuando el primer rey desobedeció y Dios lo elimina, lo aparta. Dios le dijo a Samuel, Samuel estaba llorando, Samuel estaba intercediendo. Dios le dice, ¿hasta cuándo llorarás por este hombre que yo he desechado? Porque yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Y estas palabras fueron tan impactantes en la vida de Samuel que él las declaró al primer rey, el primer rey Saúl, que se había apartado, que había desobedecido, y le dice, Dios se ha buscado y encontró. Mi deseo es que te encuentre a ti, que me encuentre a mí, un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, un cristiano lleno de la presencia del Señor, que camina, cada paso es un hombre consciente de que soy el residente, soy el templo del residente permanente. Que el Señor nos conceda esto, que clamemos, que vivamos. Pero Samuel tuvo que declararle esta palabra al primer rey, Saúl. Dios se ha buscado un hombre conforme al corazón suyo. Y hablaba de David. Estaba hablando de un hombre que todavía no era rey. Y dio este testimonio que es hombre conforme al corazón de Dios. No era todavía rey. Aparece en el capítulo 13. Todavía sabemos la historia de que David mató a Goliat. Todavía David no había matado a Goliat. Dios declara, enojado, disgustado por el primer rey, y declara que me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Y este hombre eres tú, esta mujer eres tú, este hombre soy yo. Si lo somos, el primer texto, que es el texto de base, que empieza con un punto interrogante, este punto interrogante lo podemos quitar, porque Dios te ha encontrado, Dios me ha encontrado, un hombre. Así que no depende de lo que tú hagas. Es importante que hagamos. Es muy importante. Pero esta declaración no depende de lo que tú hagas. David todavía no había hecho nada. No era rey, no había matado a Goliat, no era ni siquiera ungido. Dios le dice al primer rey, me he buscado un hombre. Ahora, ¿qué tenía David para llamar la atención de Dios? Será algo imposible tener nosotros. Y yo puedo adelantarte, nosotros somos privilegiados. Tenemos lo que David no tenía. David no tenía lo que nosotros tenemos. No había hecho lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Hemos empezado declarando, cantaremos, hemos cantado, aleluya. Y terminamos y terminaremos diciendo, en tu presencia. Porque, Señor, lo que tú has hecho es impactante, es impresionante, porque antes de hacerlo, Dios no hace nada sin antes revelarlo a su siervo. Dios dijo, voy a hacer un milagro, os daré un milagro, que la Virgen dará a luz un hijo varón. Por medio de ese hijo varón, vamos nosotros vivir este milagro, que Dios sea una realidad dentro de nosotros. Ahora, si miramos a David, todavía no había hecho nada, pero hablando del corazón, ¿cómo podemos mirar dentro de un corazón? El hombre, miramos lo exterior. Alguien puede decir que yo veo lo que hay dentro de tu corazón, que me lo diga. Le preguntaré cómo lo ha conseguido. El corazón del hombre, no podemos ver lo que hay dentro, pero el Señor permite que lo que hay dentro, si somos fieles, porque lo que hay dentro, hay un momento que se ve, porque Dios dice que no hay nada oculto que no tenga que venir a la luz. Pero hay una forma que el Señor usa para que sepamos lo que hay dentro. Cada uno puede saber y Dios sabe.
La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. 20 años después, tú te darás cuenta quién es la persona que está a tu lado, porque de lo que tiene dentro, invisible. Ahora, si queremos mirar el corazón de David, se llenaba el corazón de David y lo que había dentro podemos rastrear. Hay una palabra que se llama rastrear. La entendemos todo, la palabra rastrear. Podemos rastrear los hechos de David para ver, porque no podemos entrar dentro de su corazón, para ver lo que había y que se manifestó a lo largo de su caminar. Y poder descubrir y decir, wow, había esto dentro. Y lo que había para recibir este testimonio, no del vecino, no de su padre, no de su esposa, no, el testimonio de Dios mismo, que todo lo sabe, que declaró, me he buscado y he encontrado un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, vamos a mirar lo que estaba dentro de David. David todavía no era rey, pues recibe este testimonio. David, hay un detalle que podemos observar. David propuso en su corazón, tenía la meta más alta de su vida, era no ser el hombre más rico, no ser el hombre más alto. No, David tuvo un deseo, lo expresó. Por la abundancia del corazón habla la boca. Tuvo un deseo tan fuerte y toda su vida vivió para cumplir ese deseo. Dar descanso a Dios. ¡Wow! Tremendo. Ahora, ¿qué quiere decir descanso a Dios? ¿Será acaso que Dios se ha cansado? Porque si leemos, hay palabras en la Biblia que nos dejan un poquito así. Que Dios, después de trabajar 6 días y el 7º descansó. Ahora, con la mente humana pensamos, cuando venimos, por ejemplo, atareado y todo, y uno llega, ¡guau, qué cansado estoy! Y uno se queda ahí. Y si está casado, la señora le trae lo que te trae. Y uno, ¡guau, qué bien, ahora descanso! ¿Acaso Dios estaba así? ¿Tan cansado Dios? ¿Qué significa Dios descansó? ¿Y qué significa dar descanso a Dios? David buscó la cosa más importante de su vida. Yo quiero dar descanso a Dios. Yo quiero darle descanso. Hay un pasaje de la Biblia donde se refleja esto. Si puedes tomar nota, Salmos capítulo 132, del versículo 1 al 5, y saltando leer el 8. Salmo 132, dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y en el 8 dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. ¡Wow! Tremendo. David se prometió a sí mismo, y no solo a sí mismo, lo declaró, juró delante de Dios, Señor, no voy a descansar hasta darte descanso. No voy a descansar, no voy a descansar. Dios está buscando personas cuya meta, la más elevada, el sueño más grande de su vida es dar descanso a Dios. Vamos a explicar qué quiere decir descanso a Dios. Dios no está cansado físicamente, porque Dios no habita un cuerpo, no es un cuerpo que se cansa. Y es más, nos promete cambiarnos y llevar un cuerpo que no se cansa. Y por lo tanto no necesita un descanso. Tiene su significado. David dijo, voy a trabajar toda mi vida hasta conseguir encontrar morada
¡Wow! Impresionante. ¿Acaso Dios lo han echado de su piso para que tú le busques un piso nuevo? No. Dios no necesita pisos. Pero David dice, voy a buscar una morada, un lugar para el descanso del fuerte de Jacob. Y era tan fuerte, dice, no voy a dar sueño, no voy a subir. Nosotros cuando regresamos cansados, uno piensa tumbarse, ¿no? Planchar la oreja según qué lugar. Pero David, su sueño era dar descanso a Dios. De ahí ya la primera pregunta. Si vamos tomando nota, ¿qué es lo más grande que quieres alcanzar en tu vida? Apunta esta pregunta. ¿Qué es lo más grande que tú, en lo íntimo, en lo privado, que no contestes ahora? Porque ahora el que está a tu lado, a la derecha, a la izquierda, que está mirando, porque a veces los humanos somos así. Si yo pongo una respuesta, por ejemplo, el deseo es el piso más, y me va a decir carnal. Y uno apunta, Señor, alabarte, cantando en el grupo de alabanza. No, la respuesta apúntala en casa, a solas. Si es conseguir cantarle aquí, bueno, apúntalo. Si es comprarte el piso más, también apúntalo. Pero David, la respuesta para David era esta: no voy a descansar, no voy a dormir, no voy a permitir. Es impresionante, hasta dar descanso a Jehová, hasta dar a Dios un lugar, una morada. Y termina diciendo en el 8, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu presencia. Ahora, si seguimos mirando el corazón de David, David fue un hombre que vivió en el tiempo, un tiempo delicado. No solo el primer rey había desobedecido, el pueblo de Israel había pasado un tiempo muy delicado, un tiempo de angustia. Los filisteos, los enemigos, en cierta ocasión vencieron a los israelitas y se llevaron el arca. Se llevaron. La historia es bastante larga, no quiero contarla porque la pusieron en el templo de su Dios. La historia es larga. Pero David todavía era jovencito. Cuando vio todo este desastre, David tenía un sueño que expresó: yo quiero dar un lugar seguro para Dios, un lugar donde Dios va a descansar. El texto que hemos leído, que no va a dormir, lo juró delante del Señor. El Salmo 132, versículo 1 al 5, cuando él dice: no daré sueño a mis ojos hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Israel. Ahora, ¿qué descanso tú le estás dando a Dios? Aquí la palabra descanso la puedes sustituir, poner alegría. ¿Qué alegría tú le estás dando a Dios? Cuando Dios te mira, cuando Dios te ve caminando, ¿qué gozo le estás dándole a Él? ¿Será un sueño el más alto? Señor, no voy a permitirme dormir sin haberte dado gozo, alegría, descanso. David, sí. David se prometió a sí mismo. En el Antiguo Testamento, ¿por qué he cambiado descanso en gozo? En el Antiguo Testamento, el arca representaba el lugar de descanso, el lugar donde Dios estaba, en medio de su pueblo. El arca es un cajón, o sea, no tiene sentido con la mente carnal, pero con el corazón uno entiende de que Dios se merece todo el respeto. No lo puedo ver, pero el lugar que yo he declarado, si hemos declarado que Él habita aquí dentro, si hemos declarado donde hay 2 o 3 congregados, Él está en medio, no vamos a tratar estos lugares que vemos de cualquier forma.
No podemos tratarnos de cualquier forma si yo sé que Dios habita aquí dentro. Si yo sé que mi hermano, no importando quién, cuando estoy junto con él, Dios está en medio, no lo voy a tratar de cualquier forma. Y puedo prometerme, Señor, no voy a dar descanso hasta darte descanso. Cuando esté con el hermano, que me llevo bien con él. Cuando estoy con el hermano, no me llevo tan bien con él. Señor, no voy a permitirme un descanso sin haberte dado descanso, sin haberte dado gozo y alegría. De esto se trata. Ahora, lo que era el arca, el cajón, ahora somos nosotros. Él está aquí dentro. Ahora, ¿cómo nos tratamos nosotros? ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? ¿Le damos descanso al Señor? Realmente, si le diéramos descanso, el versículo clave no llevaría el punto de interrogación. Sería una afirmación. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero el texto dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu? O sea, camináis olvidando que este cajón lleva un residente, el más importante dentro. Es impresionante. Si tenemos la respuesta, la podemos poner, pero mejor, esperamos. Es la segunda pregunta que he dado. ¿Qué descanso, qué alegría le damos a Dios? Ahora, David, si seguimos mirando el corazón de David, David buscó la presencia, más la presencia del Señor que la bendición. Por eso he dicho, terminaremos cantando en tu presencia. Con letra o sin letra, cantaremos. Porque es el momento, en la presencia del Señor, los cielos y la tierra se funden. Los cielos se refiere al mismo Dios, la tierra se refiere a nosotros los humanos. La meta es que fundirnos, ser uno solo, uno solo. En algún momento uno no quiere salir de la presencia del Señor. Vas a habitar, es otro milagro. Nosotros estamos en Cristo, estamos dentro de Cristo y Cristo está dentro de nosotros. Es lo que hemos cantado. Cielo y tierra unos son. Nos fundimos. Ya no se puede entender quién está dentro de quién, porque el milagro ya tuvo lugar. Ahora, voy a caminar consciente de esto, dándole descanso en cada minuto. Ahora, repito, la forma que nos tratamos puede invitar a que pongamos nuevamente el punto interrogante antes de esta frase. David buscaba más la presencia. Eso lo encontramos en el Salmo 27, versículo 4. No hace falta buscarlo. Salmo 27, versículo 4. Los que estamos aquí en esta iglesia desde mucho tiempo, nuestro pastor cuando subía tiempo atrás, es el versículo, a veces venía con este versículo ya en la boca y lo declaraba. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo he escuchado este versículo, no hacía falta buscarlo, lo escuché de nuestro pastor. Tanto la iglesia pequeña, cuando estábamos ahí, es uno de los versículos que una cosa. Ahora, la pregunta, ¿qué número lleva la pregunta? La pregunta número 3. ¿Qué es el deseo más ardiente de tu corazón en el día de hoy? O sea, David dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. No solo demanda a Dios, toda su vida busca esta cosa, estar todos los días, hermanos. Cuando hay culto como cuando no hay culto, y ya nos cambia. No vendremos al culto tirando los pies, a regañadiente. El venir al culto es un motivo para una fiesta, para tirar petardos.
motivo de fiesta. Y ya, si ya quitamos el punto interrogante, el venir al culto cambia de una forma radical, de modo que domingo tener culto por la mañana, tener culto por la tarde, ni siquiera lo notamos. El martes no lo notamos, el sábado, el domingo no lo notamos, el jueves no notamos, porque hemos demandado a Dios y buscamos cada día estar todos los días. Todos los días, hermanos. Si supiéramos lo que quiere decir esto, que el residente permanente que está aquí, Él se alegra cuando estamos aquí, pero no solo cuando estamos aquí, cuando la puerta de tu habitación está cerrada, estar en su presencia, yo estoy seguro, en lugar de buscarle a Él de tanto en tanto, sería una característica todos los días. Como comemos todos los días, alguien se olvidó. Mira, hace un mes que no he desayunado, que no he cenado, me olvidé. ¿A alguien le pasó esto? No nos pasa esto, porque alguien aquí dentro te recuerda, ¿no? ¿Sí? Intenta olvidarte un mes. Alguien te lo va a recordar, no pasará ni un día. Te lo va a decir, no has desayunado. Ahora, el residente permanente, no lo oímos a Él. Él te reclama, no me has buscado esta mañana. No es una religión, es una relación. Búscale. Y David luchó toda su vida, Él iba al templo. Nosotros en nuestra casa ya lo tenemos. Ahora, la pregunta la he hecho, la respuesta la pondrás tú. Ahora, el deseo de David era esto. Pero ¿por qué? La pregunta, ¿por qué David? Porque el ser humano siempre busca un por qué. ¿Por qué? ¿Por qué vamos? Bueno, recuerdo la historia que contó el pastor de que una mujer le decía a su hijo, tienes que ir a la iglesia y hay dos motivos para que te vayas a la iglesia. Primeramente porque tienes la llave de la iglesia. En segundo lugar, porque tú eres el pastor de la iglesia. Ahora, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué David anhelaba, buscaba todos los días ir al templo? ¿Estaban regalando algo al templo? Mira, la respuesta de David a esta pregunta, ¿por qué? En el Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gente que le decían, a la casa de Jehová. Y esto provocaba alegría en su vida. He dicho, podemos venir a la iglesia a regañadiente, porque tengo que cumplir. Porque claro, el pastor está aquí y de tanto en tanto levanta la mirada. E incluso la gente, cuando predicaba el pastor, me estaba mirando a mí. Ahora, porque me estaba mirando a mí, y un buen día me dirá, no te vi. Y por lo tanto voy a ir a la iglesia. Pero David no fue esto. David cuando le decía, vamos a la iglesia, no decía, wow, me coloco donde me vea. Por experiencia, yo he visto personas que vienen al culto, en algún momento desaparecen. Yo los veo y luego en algún momento se van. El pastor no dirá que no nos ha visto. Si el motivo es este, David no era esto. David tenía alegría cuando escuchaba, vamos a la casa del Señor. Ahora, ¿por qué qué había en la casa del Señor? Si proseguimos en el mismo texto, bueno, el Salmo 133, volvemos al texto. El Salmo 133 dice, David se gozaba porque dentro de la casa de Jehová, dentro del templo, había hermanos. Había hermanos. Es un motivo suficiente. Porque tu hermano es el templo, es la caja donde Dios habita. Y yo llegar en un lugar donde hay personas que tienen a Dios dentro,
¡Wow! Es un motivo. Es un motivo. Porque voy a encontrarme con gente de la misma naturaleza que yo. Y teniendo la misma naturaleza, algo impresionante, algo sobrenatural va a pasar. El Salmo 133 dice en versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El gozo era porque había hermanos. Ahora, te hago la pregunta, ¿qué sientes tú cuando tú estás aquí en la iglesia junto a tu hermano? ¿Qué sientes tú? Yo he visto personas que están a gusto con la hermana y de repente la hermana llega tarde, el sitio lo ocupa otra hermana y ya se le va la sonrisa. David veía que era bueno y delicioso. Delicioso. Hay gente que le gusta la miel. ¡Wow, qué delicioso! Hay gente que le gusta un montón de cosas. Pero David, lo delicioso era mi hermano que deja la barba, hoy la corta, que deja la barba y yo no la corto. Mira, es delicioso estar a su lado. El que lleva el pelo más largo, el que lleva el pelo menos largo, el pelo teñido, el pelo sin teñir. Es delicioso, es no la miel, sino mi hermano. ¿Qué sientes tú, hermano? Si resolvemos esto, resolvemos los conflictos dentro de la iglesia. David veía algo delicioso, pero no solo esto, también sentía algo. Lo que veía, lo que vemos nos afecta. Nos puede afectar para bien o para mal, pero David le afectaba para bien. Y decía, el versículo 12, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. David veía que era como el buen óleo, aceite, que representa al Espíritu Santo. Aquí voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pregunta es? Muy bien. La pregunta es, ¿te sientes tú, porque el aceite representa al Espíritu Santo, ¿te sientes tú ungido cuando está tu hermano? Cuando está tu hermana. Porque, hermanos, cuando suena bien la música, a veces uno, siento la presencia del Señor, me tomó el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿te toma el Espíritu Santo cuando tu hermano, que lleva el pelo así, está a tu lado? ¿Sientes lo mismo? ¿O se te baja? Hermano, tenemos que trabajar sobre esos aspectos. Son aspectos importantes. David era hombre conforme al corazón de... David no tenía el Espíritu Santo dentro, venía, pero no estaba dentro. Nosotros tenemos. Son puntos para trabajar. Señor, es verdad. Cuando el hermano que habla bien está a mi lado, me dice, estoy orando por ti, que no te preocupes, noto un apoyo, me siento apoyado, me siento fortalecido, siento la presencia del Señor. Pero también, Señor, voy a sentir lo mismo. El hermano que ni sabe cómo me llamo. Cuando está ahí, o el que no habla bien de mí. Yo quiero sentir, porque el Espíritu es el mismo que está dentro de él. El Espíritu no depende de lo que él diga. David recibió el testimonio sin antes haber hecho nada. El Espíritu que está en mi hermano, el Espíritu que está en mí es el mismo. Si me siento bien con el que habla bien, tengo que sentir, porque ¿qué hace que me sienta bien? Es por lo que hay dentro. Punto que tenemos que trabajar. Ahora, el otro punto, cuando quiero terminar con David para volver al Nuevo Testamento. David, una vez ungido como rey, soñó, trabajó, anheló, pero una vez
siendo rey, una vez ungido como rey, David trabajó. Su prioridad era traer el arca. A pesar de que se equivocó en su primer intento y como resultado un hombre murió, nuestro Dios cuando anhelamos traer descanso al Señor, no importa el error. 1000 veces caerá el justo, 1000 veces lo levantará. Hay una diferencia entre un error y un pecado. Un error es porque no sabemos. Y nadie puede decir, por eso la palabra del Señor dice, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y por lo tanto, nadie puede decir que lo he hecho siempre bien. Yo he estado aquí desde el año 2005. Yo no puedo decir que todo lo he hecho bien. Durante todo este tiempo habéis observado cosas mal hechas. Ahora, hay una diferencia entre un error, algo mal hecho, y un pecado. Un pecado es algo intencionado, es algo sabiendo que está mal. Y uno lo hace, y uno persevera, y uno se mantiene. El primer rey fue así. El primer rey cuando Samuel viene y le dice, locamente has actuado, Dios te ha apartado, Dios se ha buscado a otro. ¿Y qué le dijo? Voy a pedir perdón a Dios, porque Dios es el Dios de restauración. Dios, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, Dios se deleita en perdonarnos. No buscó a Dios. ¿Qué buscó? No era un error. Él le dijo a Samuel, si Dios me ha apartado, pero el pueblo está allí, hónrame delante del pueblo. Quería tener todavía la fachada, quería. Y David, pues lo hizo, pero Dios ya no estaba. Ahora, entre nosotros trabajemos en estos aspectos. Podemos equivocarnos, nos equivocamos, pero tenemos que acudir al Señor. El versículo 9, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdona cuando es un error, perseveramos cuando es un pecado. Tu hermano que no habla tan de ti, puede sentir la unción. Ahora, se equivocó en el primer intento, pero en el segundo hay algo llamativo que quería comentar. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 14, dice, entonces David fue y llevó, porque le dieron, en el versículo 12, le dieron aviso que la casa de Obed-edom fue bendecido y su casa también. David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. David, aquí se nota, deseó, anheló, se propuso como meta, y ahora por fin es rey. Se equivocó, rectificó, y ahora cuando está llevando el arca del Señor, la Biblia dice que contó 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos, se paró, sacrificó holocausto al Señor. Fue tanto la alegría de David. Ahora dice un carnero engordado. Engordado implica el trabajo. Fue tanto el gozo que David le sacrificó al Señor. Eso es muy llamativo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué pasos estamos dando? ¿Y en qué grupo nos colocamos? Porque la actitud de David era gozo extremo, alegría extrema, danza,
sacrificio, pero no todo el mundo sentía lo mismo. La mujer de David, Mical, la Biblia dice, lo miró a David desde la ventana, ni siquiera se molestó bajar, lo miró y lo despreció en su corazón. Y la Biblia dice, por esto, esta mujer, hasta su muerte, fue estéril, no tuvo hijos. Ahora, tenemos que escoger o con David o con Mical. Con David es tener el corazón conforme al corazón de Dios. Con Mical es caminar incomodándonos entre nosotros. Ahora volvemos al texto de inicio. El texto que hemos leído, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, y ya estamos terminando. Ahora podemos decir que somos cuerpo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora tengo conciencia. Voy a trabajar para estar dentro de la iglesia como David cuando estaba dentro del templo. Y el modelo aquí que nos tiene que guiar es la persona de Jesucristo. Si miramos a David, observamos esto. David revela el corazón de Dios. Ahora, tenemos que mirar a alguien diferente, a alguien en este tiempo que nos reveló a Dios el Padre. Y esta es la persona de Jesucristo. Si lo miramos a Él, voy a tomar solamente 3 puntos rápidos. Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 8, dice que Él se despojó. Para revelarnos a su Padre, se despojó. Tenía que perder algo. Es imposible, hermanos, ser un hombre, un cristiano, conforme al corazón del Señor, si no nos despejamos. Hay cosas que nos incomodan, que tenemos y tenemos que echar fuera de nosotros. La incomodidad entre hermanos, la incomodidad en nuestra adoración no proviene del Señor, tenemos que despojarnos. Pero Jesús se despojó no de un pecado, se despojó de lo que Él sí lo tenía, pero bien. Era Dios, pero se despojó. Ahora, ¿cómo no nos vamos a despojar de lo que nos incomoda? Si Él se despojó de lo que era bueno, se despojó. Si le miramos a Jesús, también murió, se despojó para poder morir y rescatarnos. Después de su muerte, cuando las mujeres que fueron, Él les dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por primera vez, Jesús llamó a los que estaban con Él, mis hermanos. Conquistó el derecho de llamarnos sus hermanos, con su propia sangre. Se hizo hombre para tener sangre, para ser pariente cercano tuyo, cercano mío. Murió y ahora cuando resucita, se presenta, las mujeres ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y cuando subió a su Padre, la Biblia, el último versículo que quiero comentar, la Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículos 32 a 33, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Recibió la promesa. Jesús murió, derramó su sangre para pagar nuestra deuda. Pagó nuestra deuda. La prueba que la deuda fue pagada, Jesús no se quedó en la muerte, sino que resucitó. Pero este precio que Él pagó, su sangre no se quedó aquí en la tierra. Jesús subió y presentó su sangre y recibió de Dios el Padre la promesa de que Dios, el Dios Todopoderoso, puede venir y habitar dentro de ese cajón
ya dejamos el Antiguo Testamento. Jesús tuvo este derecho, tiene este derecho, pero por haber hecho esos 3 pasos, se despojó. Y después de despojarse, pagó. Y luego después de pagar, subió ahí arriba y recibió. Ahora, la última pregunta para cuando estemos en casa. El versículo que hemos leído nos comenta de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. El versículo los que hemos leído, que David consiguió dar descanso a Dios. Pero el cristiano le tiene que dar más a Dios. Ahora, la pregunta, cuando tú cierres tus ojos, ¿verás a Jesús levantándose para recibirte y decir, aquí está un héroe, un campeón? Como lo dijo también cuando Esteban partió. ¿Verás a Jesús? ¿O solamente vas a entrar? La Biblia dice como entrando, pasando por el fuego. Yo tengo un deseo. Yo quiero escuchar de la boca del Señor. Es un deseo tan profundo. Escuchar un día que el Señor diga, aquí está mi amigo. Y no escuchar, aquí está el hombre más bendecido. No hablo de pecado. Dios puede decir, hablando por ejemplo de Salomón, que su gloria, mira cómo se vistió, como la sabiduría, etc. Dios te puede dar la bendición más grande. Ahora, depende de ti escoger. Que Dios diga, aquí está la mujer más bendecida, o aquí está mi amigo. Aquí está mi amigo, pero hay que trabajar. Aquí está mi amigo, la persona más bendecida. Hay una diferencia, hermano. En el Antiguo Testamento, Dios, aquí hemos visto, estaba ahí en un cajón, iban ahí, pero ahora no. Incluso cuando decimos, Señor, ven, ven, cantamos. Yo no puedo decir, pastor, entra, o pastor, ven. Hay una canción que cantamos, entramos en su presencia, que cantamos, voy a entrar en la presencia. Como que entro y entrar quiere decir que estaba fuera. Entro y luego en algún momento salgo y luego vuelvo a entrar y luego vuelvo a salir. Pero Dios escogió ahorrarnos todo esto. Se dice que las carreteras en Cataluña son de peaje, ¿no? Dios nos escogió la forma para que no gastemos tanto en peajes, entrar, salir, entrar, salir. Él vino a habitar aquí dentro. Él está aquí dentro. Y quiero comentarte lo último. ¿Por qué tengo que valorar a mi hermano? Mi hermano es importante. Mi hermano es muy importante. Porque hay algo que pasó en el Antiguo Testamento que tiene que ver con el último texto que hemos leído, de que Jesús recibió la promesa de derramar. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, cuando uno lee la historia del diluvio, Dios se valió de 2 fenómenos para destruir la humanidad con mucha agua. Todavía no había llovido. La Biblia dice en Génesis capítulo 7, versículo 11, de que Dios rompió las fuentes del abismo. O sea, aquí abajo rompió las fuentes del abismo. Y luego dice, y abrió las cataratas del cielo. 2 fuentes. Abajo rompió, el agua salió. Arriba abrió las ventanas. Y en el día que Jesús derramó esto que hemos leído, esto que veis, este día también pasó 2 fenómenos
que vamos a valorar que en este día Jesús antes del día Pentecostés sopló, recibid al Espíritu Santo. Había ya algo dentro. Y luego el día de Pentecostés, ahí arriba el Espíritu Santo vino. Eso ya pasó. Y en el día de hoy, cuando David decía, me alegré cuando me decían a la casa de Jehová, cuán bueno y delicioso. Él lo estaba viendo de lejos. Cuando tú estás junto con tu hermano, no importa si te aplaude o no, cuando tú estás al lado de tu hermano, hay dos fuentes. El Espíritu Santo está dentro de ti. Incluso tú puedes comprobar de que cuando estamos orando, pasa por ahí, sin tocarte, pastor, pasa por ahí, tú sientes algo. Ahora, el reto es sentir esto con todos los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios se vale de lo que hay dentro de Él y se vale también de lo que hay dentro de ti. Y cuando estamos juntos, ¡wow! Tremendo. Los cielos y la tierra, uno son. Cierra tus ojos.